pasó desde la incapacidad absoluta, desde considerar al niño como alguien que no valía, como un objeto por quien se tomaban decisiones los padres, y los padres educaban y formaban de la manera que ellos creían conveniente. Muchas veces, al principio, en la organización nacional, se pensó que había padres que eran malos para educar y se pensó que el Estado era mejor que algunos padres, a tal punto que a los que llamaban niños en situación irregular o niños en riesgo, el Estado los retiraba de esos ambientes familiares, los institucionalizaba para darles una mejor educación. Esto tenía una connotación muy histórica, tenía que ver con la idiosincrasia del país y fue catastrófico. Eso se llamó patronato del Estado. Cuando un juez o el Estado, en la persona de un juez o en la persona del director de alguna institución, decía cómo educar a los niños. Los niños pasaron de esa posición de ser tratados como objetos en los que no se los tenía en cuenta porque se consideraba que no tenían capacidades, pero sin embargo no tenían capacidades para algunas cosas, porque sí para hacerlos trabajar, era una mano de obra barata. El país cambió a partir de 1994 de una manera muy contundente cuando se incorporan los tratados de derechos humanos a la Constitución. Y a partir de ahí, con la Convención de los Derechos del Niño, se produce un cambio notable en la idea que teníamos de cómo trabajar para resguardar los mejores derechos de los niños, niñas y adolescentes. La primera ley que nos impacta es la 26061, que es la ley que habla del sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Esa ley puso a todo el país a trabajar para adecuar las leyes provinciales también y ver de qué manera se garantizan mejor los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La provincia del Chaco en el año 2012-2013 dicta su ley 7162 de Ley de Protección Integral. Esto es un sistema y eso es lo que establece la ley. ¿Qué quiere decir sistema? Sistema quiere decir que hay diversas partes intervinientes que todas están relacionadas entre sí y establece principios fijos y que debemos respetar. Uno de ellos es la descentralización administrativa, otro la corresponsabilidad. Corresponsabilidad de todos esos integrantes. Es como una mesa, tiene patas y las patas tienen que estar todas parejas. Si una no funciona, la mesa se desnivela. Y eso es lo que es este sistema. El sistema tiende a restablecer, recomponer todos aquellos derechos que establece la ley, que establece los tratados internacionales, derechos de los niños y de todas las personas, más ese plus que tienen los niños. Esa descentralización administrativa hace que la provincia del Chaco ya se haya dividido en distintas regiones y dentro de esas regiones van a existir unidades de protección integral. Dentro de esas unidades de protección integral existen equipos conformados por abogados, psicólogos, operadores sociales, licenciados en trabajo social, es decir, todos aquellos que, de acuerdo a la región interviniente, tienen distintos municipios a su alrededor y que integran esa unidad y que hacen que los casos sean particular de acuerdo a las características propias de la región. Es decir, las realidades son distintas, los problemas son distintos, y para eso es necesario tener personas ahí cercanos a esos actores que pueden tener vulnerados derechos. La ley establece ese sistema, establece delegaciones regionales y ese delegado regional va a conformar lo que se va a llamar después Consejo Regional de Niñez, luego el Consejo Provincial de Niñez. Entender que también se trata de un sistema, ¿sí? Y que no puede funcionar
si no tiene todos los elementos activados al mismo tiempo. Hablamos de procedimientos, de los organismos, de los recursos del Estado que necesariamente deben ser presupuestados todos los años, ¿cierto? Y de todos los otros elementos que forman parte de este sistema que debe funcionar en forma conjunta. Para esto, el Estado y los dirigentes políticos tienen que poner este tema en la agenda estatal con un gran paraguas protector, porque de lo que se trata es de salvar a nuestros niños. Y luego el sistema de corresponsabilidad. El sistema de corresponsabilidad es, o sea, ¿quiénes son los actores principales y responsables? La familia, la sociedad y el Estado. Sabemos que el Estado es el principal garante de todos los derechos que corresponden a niñas, niños y adolescentes, pero también lo es la familia y también es la sociedad en su conjunto. De nada vale que la familia trabaje solo, el Estado trabaje solo y la sociedad sea una mera expectante, diríamos, de lo que realiza uno y otro. Todos somos necesarios, todos podemos aportar un poquito para que este niño, niña o adolescente no le sean vulnerados sus derechos. También hablo de niñas, niños o ancianos o cualquier persona que se encuentre. Sabemos que la ley de violencia familiar la hace extensiva a personas adultas, personas con discapacidad, es decir, todo aquel en que sus derechos están siendo vulnerados. La Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia está compuesta por direcciones. Esas direcciones tienen a su cargo distintas o la aplicación de distintas políticas públicas. Tenemos una dirección de niñez, adolescencia y familia, que es la que se encarga del contralor de todos los organismos donde existen, donde se encuentran niños, ya sean en régimen de internación o semi-internación, es decir, lo que normalmente uno dice hogares. Después tenemos una dirección de fortalecimiento familiar, que son lo que se llaman CIF, es decir, Centros de Integración y Fortalecimiento Familiar. Estos no actúan como meras guarderías, sino que además del cuidado de niños, que se colabora, diríamos, con las madres o familias que tienen que trabajar y demás, es decir, dejan los niños ahí, y la articulación de esas familias con los niños, es decir, que muchas veces dentro de esos lugares se detectan situaciones que es necesario a través de programas específicos de fortalecimiento familiar poder ayudar a esta familia a cambiar determinadas normas o conductas, demás que hacen que los niños puedan tener una vida más digna y una niñez más feliz. Después tenemos la Dirección de la Mujer también, que integra la subsecretaría, y las dos líneas de emergencia, que son la línea 102, de la línea del niño, y la línea 137 sobre violencia de género. Las dos líneas son sumamente importantes, trabajan con equipos de admisión, que son los que trabajan y van a terreno, es decir, ante determinada situación, son los que toman contacto con la cuestión debatida o que se pone en conocimiento de alguna situación de riesgo, y después el equipo de seguimiento, que es el que va controlando los casos que han ingresado. Sabemos que la ley establece un sistema de intervención ante vulneración de derechos mediante medidas ordinarias y medidas excepcionales. Esas medidas ordinarias son aquellas que justamente es el espíritu de la ley respecto a situaciones de pobreza extrema, como ser personas que tienen falta de recursos, es decir, hay planes que el Estado colabora con estas personas, o aquellas otras medidas que tienden al restablecimiento de la función psicofísica de las personas, como podría ser un psicólogo, ir a la salita. Después también la parte de la emergencia, es decir, hay situaciones en que a veces no es posible determinar, por ejemplo, un niño en la calle que se lo encuentra solo, abandonado, no sabemos quiénes son los padres, entonces hay un dispositivo de emergencia que se establece por 24 o 48 horas tendientes a poder encontrar, a lo mejor si tiene familiares, qué pasó con este niño, y que el Estado en ese momento asume el contralor. Y después aquellas otras medidas que son de carácter excepcional,
que son aquellas que se establecen también por un término establecido, 90 o prorrogable otros 90, 180 días, se realiza otro dispositivo respecto al alojamiento del niño que no esté con su familia en razón de que ésta ha vulnerado derechos, y esas medidas tienen un control que se llama control de legalidad por parte del Poder Judicial, donde el juez evalúa si hubo medidas ordinarias antes, si fue una excepción o una medida excepcional así antes de haber implementado todas esas otras medidas de primer orden, y si tiene una relación entre la vulneración de derechos y la medida adoptada, es decir, si guarda una relación de proporcionalidad. De manera tal que cuando uno percibe algún niño o algún adolescente en situación problemática, debe llamar a la línea 102, que es la puerta de la emergencia, que va a activar el sistema de protección para que los operadores específicos de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia se aboquen de manera inmediata. Vamos a trabajar todos por el fortalecimiento de las familias en un sentido amplio. Si la mamá no puede cuidar, tal vez la pueda cuidar la tía, la abuela, la tía abuela, o las redes afectivas muy cercanas. Nosotros sabemos que las comunidades tienen sus referentes, el pastor, el cacique en una comunidad de pueblos originarios. Es decir, esta ley viene a revalorizar la permanencia del niño y adolescente en su ámbito más cercano. La misma ley 7162 establece una escala de responsabilidades en cuanto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Obviamente la familia es la primera responsable en el desarrollo del niño, ¿sí? También la sociedad que está a su alrededor es responsable también de que no se vulneren sus derechos, y por supuesto el Estado debe garantizar de que esto se cumpla. Por eso, ¿cierto?, en cuanto al derecho de la intimidad, ¿cierto?, que está establecido, también reglamentado por la ley 26061, que reglamenta la Convención, y también por nuestra ley 7162, establece que este derecho a la intimidad que tienen los niños, y por lo tanto, ¿cierto?, todos los medios de comunicación deben trabajar con mucha prudencia, ¿cierto?, sobre todo resguardando los datos cuando existe una vulneración de derechos, porque lo que tenemos que entender la sociedad, los medios de comunicación y todas las redes que rodean a la familia y al niño, es que él siempre va a ser víctima. Aunque fuera en algún caso victimario, siempre va a terminar resultando la víctima del sistema. Por eso la necesidad de la protección y del debido tratamiento, respetando este derecho a la intimidad, que es un derecho constitucional. Yo creo que no solo los medios de comunicación, sino los ciudadanos tenemos que cuidar la información, proteger la intimidad de los niños que son personas en desarrollo. Cuando ellos sean adultos podrían, o cuando tengan una capacidad mayor, podrían contestar, defenderse, opinar. Cuando son pequeños es nuestra responsabilidad y prioritariamente de los padres. Las redes sociales de Facebook exponen muchas veces la vida de niños y de adolescentes. Hasta en los grupos de WhatsApp empezamos a repartir fotografías de niños, y los niños están tal vez en su casa y nosotros por solidaridad nos conmovemos y exponemos. Cuando se difunden fotos de niños, esto tiene que venir de una autoridad para que estemos chequeando que eso sea real. De manera imprudente, diría yo, los padres mismos exponen a sus propios hijos a sus historias en los medios de comunicación. Niños que son sujetos de derecho, niños que son personas con la misma dignidad que los adultos, más un plus. Ellos tienen el derecho de jugar, el derecho de ser oídos, el derecho de participar. Los niños nos interpelan a los adultos y muchas veces no nos gusta ser interpelados. Por eso era más fácil que uno decidiera. Ahora tenemos que escuchar a los niños. Derecho a la vida. Derecho a la seguridad social. Derecho a la libertad. Derecho a la salud. Derecho al medio ambiente. Derecho a la educación. Derecho a opinar y a servir. Derecho a la igualdad y a la no discriminación. Derecho a la identidad. Derecho al deporte y al juego. Derecho a la integridad. Derecho a la intimidad familiar.
Derecho a la vida privada. Tenemos que cooperar para difundir los derechos, para facilitar el ejercicio de esos derechos y para ver qué políticas públicas son las más adecuadas para fortalecer la riqueza que tiene esa etapa maravillosa de la vida, que es la infancia y la adolescencia, y también para comprometer a los adultos que tenemos que trabajar como asistentes, como apoyo y en algunos casos, cuando son muy pequeños, representándolos. Desde este departamento tenemos como línea de acción el fortalecimiento de la comunidad y la conformación de redes locales intersectoriales, ¿sí? Esto es para generar en la comunidad sistemas de protección local para la promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Esta red organiza acciones que tienden no solamente a la promoción de los derechos de la infancia y adolescencia, sino también al fortalecimiento familiar de diferentes ámbitos, desde educación, desde salud, desde las instituciones religiosas. En este momento están en marcha 3 redes, 2 en la zona de Gran Resistencia. Una se ha puesto un nombre, se ha establecido un logo, que es la red de Zona Sur. Ellos se llaman Red Amparado Zona Sur. Y la otra red corresponde a la zona de Tiro Federal, se han denominado así, sin embargo es una red que se fue ampliando geográficamente, y la otra red existente es la red de Fontana, en la cual toda la localidad de Fontana conforman una sola red. La importancia de estas redes, no solamente para el sistema de protección integral, sino también para los mismos actores locales, tiene que ver con la posibilidad o la oportunidad de poder difundir los derechos de los niños, de las niñas y adolescentes, y también de generar diferentes estrategias de acción como para que las familias puedan participar y puedan conocer que ellos tienen la responsabilidad prioritaria ante lo que les sucede a ese niño o adolescente. Estamos trabajando hoy en esta jornada de manera articulada con los promotores socioculturales, quienes a partir de actividades artísticas intentan difundir y concientizar acerca de las problemáticas que se van trabajando. En esta ocasión vamos a trabajar las problemáticas de las enfermedades respiratorias. También trabajamos llevando a cabo reuniones cada 15 días o en caso de que los actores locales lo consideren necesario, una vez por semana nos reunimos para ver cuáles son las problemáticas que ellos están visualizando dentro de la población donde están trabajando. Las redes son un espacio también de capacitación para los actores y es por ello que se articula con estas 2 líneas, tanto la 102 como la 137, para que los actores locales puedan tener un conocimiento más amplio de cómo actuar frente a una situación problemática o una vulneración de derechos de un niño, una niña o un adolescente y cómo responder frente a esa situación. Y esto hizo que hoy la Argentina esté de pie en el reconocimiento de la dignidad de los niños, niñas y adolescentes. En este sistema buscamos cómo cada uno de nosotros, desde nuestros lugares, somos corresponsables de velar por la promoción de los derechos de los niños y la protección. Los niños tenemos derecho a ser felices. Todos somos uno con los demás. Todos somos uno con los demás.